Buenas noches, en nombre del Colegio Alemán de Cali y Cañaverales International School, les damos la bienvenida al conversatorio Implicaciones del regreso al colegio en la modalidad de alternancia, una mirada médica y psicológica. Mi nombre es Andrés Perea, director de Mercadeo del Colegio Cañaverales, y en compañía de la doctora Luz Ángela Arboleda del Colegio Alemán, seremos los moderadores de este espacio que desde el Colegio Alemán y de Cañaverales hemos propiciado para nuestras comunidades educativas. Agradecemos al doctor José Fernando Delgado y a la doctora Samira Montoya por acceder a nuestra invitación, un espacio que podremos despejar dudas desde el ámbito médico y psicológico para prepararnos para iniciar de la mejor manera el modelo de alternancia. Le doy un saludo esta noche a la doctora Luz Ángela Arboleda, médica de promoción y prevención del Colegio Alemán. Buenas noches, Luz Ángela. André, buenas noches y buenas noches a todos. Nuevamente, mi nombre es Luz Ángela Arboleda, médica de promoción y prevención del Colegio Alemán. Me uno a las palabras de Andrés. Quiero darles la bienvenida a este gran conversatorio que hemos organizado pensando en ustedes, familias, que al igual que todos tenemos tantas dudas, tantos miedos, tantas inquietudes sobre este reto de la alternancia. Queremos brindar una mirada objetiva por parte de los dos grandes profesionales que nos acompañan, el doctor José Fernando y la doctora Samira, quienes nos ayudarán a darnos herramientas para organizar nuestras ideas y nuestros sentimientos. Así podremos tomar la mejor decisión en el momento adecuado. Sin más preámbulos, ahora queremos darles unas recomendaciones sobre el conversatorio. Como lo dice Andrés, el conversatorio tendrá una mirada desde el punto de vista médico y psicológico acerca de la situación que a todos nos compete y que nos lleva a nuestro pensar el regreso al colegio. No será un espacio en este momento para preguntas pedagógicas, administrativas ni logísticas de ambas instituciones. Es básicamente sobre los que nos compete como familias. La duración aproximada será de 1 hora y media. Los expositores, los doctores José Fernando y la doctora Samira, estas exposiciones van a ser breves, con el fin de dar un espacio más amplio para las preguntas y respuestas. Les solicitamos hacernos estas preguntas por el chat y vamos a leerlas al final de las exposiciones. Les pedimos de pronto especificar a qué profesional va dirigida la pregunta. Esta reunión va a ser grabada con el fin que puedan visualizarla en otro momento, la quieran repetir o que la puedan ver las personas quienes no pudieron asistir. Y hacia el final del conversatorio, por el chat, les vamos a enviar una encuesta en Forms con el fin de diligenciarla de la siguiente manera. Se puede diligenciar una sola encuesta por familia y en el caso de docentes o colaboradores, una por persona. Nuevamente, gracias por estar aquí y bienvenidos. Andrés, adelante. Muchas gracias, Luz Ángela. Vamos a dar nuevamente la bienvenida al doctor José Fernando Delgado, pediatra de la Fundación Valle del Lili y coordinador de la rotación en pediatría del programa de medicina de la Universidad ICESI. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches y buenas noches para todos. Primero que todo, pues muchísimas gracias por esta cordial invitación para compartir con ustedes y para, digamos que, aclarar un poquito el panorama de lo que hasta ahora ha sido este tremendo reto para todos nosotros. Gracias, doctor. ¿Continúo yo? Así es. Le damos la palabra. Entonces voy a compartir pantalla.
Por favor, me confirman si se ve la pantalla. Doc, sí se ve. Sí, señor. Listo. Perfecto. Adelante. Muchísimas gracias. Entonces, reiteramos pues nuestros agradecimientos por permitir este espacio, tanto para la doctora Samira como para mí, para poder compartir con todos ustedes una información en aras de toda la situación que está sucediendo en la actualidad. Seguramente muchos de ustedes ya estarán enterados por las noticias del día a día acerca de cómo se está comportando, digamos que la pandemia, no solamente a nivel local, sino a nivel global. En ese orden de ideas, yo quiero hacer, digamos que unas consideraciones generales de la parte médica. Seguramente algunos de ustedes ya lo saben, pero en aras de tratar de mantener uniformidad, porque de pronto hay personas que manejen mejor el tema que otros, pues quiero ponerme en un nivel más o menos intermedio para poder expresarles a ustedes al respecto. Básicamente el coronavirus es una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos, y ya lo vimos, pues su origen, dónde fue. Y particularmente el COVID-19 es una enfermedad infecciosa que es causada por un virus de la familia del coronavirus que se descubrió recientemente en diciembre del 2019 en una población de China. Digamos que afortunadamente cerca del 80% de las personas que presentan la infección o la enfermedad se recuperan sin requerir hospitalización. Por eso se escucha mucho de que hay una mayor proporción de pacientes contagiadas o enfermas que están en casa, que están aisladas o que están cumpliendo su ciclo de cuarentena, de tal manera que la gran proporción verdaderamente la hace, pues digamos que hacen parte estas personas que no están teniendo manifestaciones que requieran hospitalización. Una breve mirada de lo que es el COVID en Colombia hasta el día de hoy, según las fuentes del Ministerio de Salud, el día de hoy en Colombia hubo cerca de 9.800 casos nuevos confirmados. Esta a la izquierda ustedes ven la curva del comportamiento en Colombia desde hace unos 4 o 5 meses, y en el que ya hubo un pico. El pico mayor fue en el mes de agosto, pero actualmente estamos en una etapa como de meseta, ¿cierto? Se escucha un poco acerca del recrudecimiento de los rebrotes en algunos lugares en Europa, pero Colombia ha mantenido un comportamiento, digamos que estable. Hubo ese pequeño pico, pero ya se está nuevamente comportando de una manera más estable. En términos generales, en Colombia actualmente existen 1.117.000 casos confirmados, ¿de acuerdo? Y de estos, 32.209 han fallecido. Eso significa que la tasa de letalidad es más o menos del 2.8%, está por debajo del 3%, que digamos que es como la tasa global a nivel mundial. Y se han recuperado más de 1 millón de personas, afortunadamente. Los departamentos más afectados son, primero está Bogotá, segundo Antioquia y tercero el Valle del Cauca. Los síntomas, la mayoría de pacientes son asintomáticos, como ya lo mencionamos, pero son muy variados y la mayoría de ellos suelen ser leves y comienzan de manera gradual. Es básicamente como el inicio de una gripa, por decirlo en otras palabras o en palabras más sencillas, y se caracteriza por la presencia de fiebre, tos seca, mucho cansancio, dolores y molestias, lo que llamamos osteomialgias. Hay congestión nasal importante, dolor de cabeza, pueden haber enrojecimiento ocular, conjuntivitis, dolor de garganta. En algunos pacientes, especialmente en adultos, puede haber presencia también de diarrea. Y digamos que la connotación llamativa es la pérdida de la sensación del gusto y del olfato, que realmente es bastante llamativa y se siente muchísimo en los pacientes que la han experimentado. Además de eso, también como es una infección viral, también puede presentarse erupciones cutáneas y cambios de color en los dedos de las manos o de los pies. Estos son como síntomas muy generales. Obviamente hay otros síntomas adicionales, pero es una variedad muy amplia de síntomas, como ustedes pueden ver. ¿Okay? Doctor Delgado. Sí. Perdón, doctor, estamos aún en la primera diapositiva. Ay, caramba. No me diga, qué pena con ustedes. Gracias. ¿Y ahora? Sí, no sé si de pronto valga la pena volver a compartir escritorio para que pueda verse grande. Voy a seguir allí en aras de que me está molestando un poquito aquí el mouse, entonces no quiero... Perfecto. ¿Listo? Sí. Está bien, pero sí, ya estamos viendo la Ya. tercera. Perfecto.
Entonces, esta era la gráfica donde les explicaba la situación del COVID en Colombia y pues mencionándoles que la curva del comportamiento en Colombia y a la derecha las cifras que teníamos en la actualidad. Los síntomas que acabamos de mencionar, ¿cierto? Y con respecto específicamente a COVID en pediatría, entonces afortunadamente la mayoría de los casos en pediatría son niños asintomáticos y la mayoría de ellos, los que tienen síntomas, son síntomas muy, muy leves. De tal manera que en ese orden de ideas, además, la morbimortalidad en menores de 5 años o en niños más grandes y en adolescentes es mucho menor, ¿ok? Con respecto a eso hay una multiplicidad de circunstancias y de discusiones acerca de qué sucede con respecto a la infección en pediatría, pero digamos que no lo vamos a profundizar en estos momentos. Pero sí es cierto que los niños tienen una menor tasa de ataque o una menor incidencia de infección por el virus. Y la sintomatología es mucho más leve que en la de los adultos. Pero, no obstante esto, debemos tener en cuenta los factores de riesgo. Recordemos que así como muchos adultos, hay muchos niños también que tienen circunstancias relacionadas con defensas, cáncer, que reciben medicamentos inmunosupresores, que reciben esteroides, que tienen enfermedades crónicas, pulmonares, etcétera. Y todo eso lo hace más vulnerable ante la posibilidad de adquirir la infección y que esta pues genere una mayor complicación en nuestro paciente pediátrico. Recordemos también que usualmente, por lo general, pues un niño enfermo usualmente fue contagiado por un adulto. Entonces, digamos que en razón a la circunstancia actual, la mayoría de los niños están en sus casas confinados, ¿cierto? Y es el adulto el que sale a trabajar, el que sale a mercar, el que sale aquí, el que sale allá, etcétera. Entonces, digamos que cuando se hace el análisis, lo que se encuentra en la mayor proporción de los casos es que fue un adulto el que contagió a un niño pues que estaba en casa, ¿sí? Estas medidas que vamos a compartir en estos momentos son medidas generales, hay muchas más, pero digamos que para términos de la presentación, ustedes ya las han escuchado seguramente, el lavado de manos, que es muy importante y específicamente en centros o en sitios donde haya una acumulación, una presencia de personas mucho mayor, centros comerciales, empresas, oficinas, etcétera. El lavado de manos se recomienda, el uso de la mascarilla. Para los que trabajamos en salud, en nuestro área, en nuestro contexto hospitalario, debemos usar mascarillas de alta eficiencia, pues evidentemente pues por la situación de trabajo. El distanciamiento social, ya lo hemos escuchado también, evitar los lugares concurridos, especialmente si vamos a estar con nuestros niños. Y es importante también tener en cuenta que el virus se ha detectado que tiene una serie de minutos y de horas que puede sobrevivir a ciertas superficies. Por eso es importante también la limpieza de superficies y la desinfección de las mismas. Ante esto, el Ministerio de Salud digamos que ha dispuesto una serie de normatividades actualmente que ya están en manos de las directivas de los colegios, tanto del sector público, oficial o del sector privado, para que puedan aplicar y puedan garantizar una seguridad a todos los estudiantes que van a hacer presencialidad durante este periodo escolar. Entonces, en ese sentido, pues ya los colegios están a disposición, tienen a su disposición todas estas, digamos que herramientas desde el punto de vista de protocolos. Y dos palabras con respecto a medicamentos y vacunas. No hay en la actualidad todavía un medicamento claramente que cure, entre comillas, la infección, ¿cierto? Hay muchas pruebas con muchos medicamentos y desde el punto de vista de vacunas, las vacunas todavía están en fases de experimentación. No se ha aprobado todavía la primera vacuna para la aplicación masiva, de tal manera que estamos a la espera de que esto se lleve a cabo. Se consideraba que a finales de este año iba a salir una primera vacuna, pero no se nos ha, digamos que, aclarado en ese sentido cuál va a ser y bajo qué circunstancias se pondría a disposición de la población. ¿Okay? Con todo esto nos quedan muchas inquietudes. Nosotros, los que somos padres, los que tenemos hijos, los que tenemos hijas que están en colegios, en las universidades, pues siempre pensamos que todo ha cambiado de una manera tan drástica. Ya tener a los niños en casa, asistiendo a colegios, asistiendo a clases, eso ha hecho algo que antes era tan natural, lo ha hecho de verdad que en algunos casos muy complejo, porque es un verdadero reto para todos. En ese sentido, como sabemos, la educación no es preparación para la vida, es la vida en sí misma, es un espacio donde el estudiante, el niño, la niña, tiene una interacción que es muy rica, no solamente porque está aprendiendo algo, sino porque está interactuando. Somos seres sociales y necesitamos de esa interacción. Entonces, eso ha generado un impacto muy grande, porque
aunque no lo queramos, esto en cierta forma constituye un grado de desescolarización. Sí, hay muchos niños que a través de esta posibilidad de la virtualidad no es lo mismo y se ha encontrado, ya se ha empezado a ver una serie de inconvenientes y de problemas que seguramente Samira nos va a compartir más adelante. Sabemos que hay unos ciclos vitales, los infantes, los preescolares, los escolares, y cada uno de estos ciclos vitales tiene una serie de características especiales para el aprendizaje y para el desarrollo de habilidades, entre ellos el lenguaje motriz, la parte del lenguaje motriz, la parte del desarrollo, del desarrollo del lenguaje y del desarrollo motriz, del desarrollo lúdico, social, cognitivo, y todo esto está generando un reto familiar grande, no solamente a nivel local, sino a nivel global, ¿cierto? Es evidente, hay familias que han tenido muchas dificultades para poder garantizar que su hijo o que su hija pueda acceder a la educación a través de la virtualidad, ¿sí? De tal manera que quiero terminar con esta reflexión que extraje pues de una publicación pediátrica. Dice, reabrir los colegios no es solo una cuestión científica y política, también es emocional y moral. Nuestro sentido de responsabilidad hacia los niños, al menos para protegerlos de las vicisitudes de la vida, incluida la mala toma de decisiones de algunos adultos que permiten que infecciones tan serias se salgan de control, es fundamental para el futuro de nuestra humanidad. El compromiso es personal y de la sociedad. Las decisiones sobre la reapertura de los colegios seguirán siendo complejas y controvertidas, y no tenemos la verdad revelada. Pero el argumento fundamental de que los niños, las familias, los educadores y la sociedad merecen tener colegios seguros y confiables no debe ser controvertido. Si todos estamos de acuerdo con este principio, entonces sería casi imperdonable abrir servicios no esenciales para adultos y seguir obligando a los estudiantes a permanecer en casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Le doy la palabra a Luz Ángela. Sí. Ahora nos va a acompañar la doctora Samira Montoya. La doctora Samira Montoya es psicóloga con maestría en neuropsicología, es fonoaudióloga con especialización en lenguaje, es neuropsicóloga de la Fundación Valle del Lili y docente de pregrado y posgrado del programa de psicología en la Pontificia Universidad Javeriana. Doctora Samira, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Luz Ángela, y muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Es un placer para mí tener este espacio y que podamos compartir esta gran inquietud, además que nos lleva a todos a cuestionarnos acerca de nuestra posición, de resignificar tantas cosas en la vida. Voy a compartir un momentico, por favor, las diapositivas. Y vamos a mirar acá. Esto no es, ay Dios santo, aquí está. Muy bien, y vamos a mirar acá. Quiero confirmar que ya se ve. Doctora, sí. Perfecto, listo. Esto quiero que empecemos más digamos, en términos de una reflexión, y es, lo tocaba ya este tema el doctor Delgado, y es cómo nosotros, digamos, a través de esta alternancia o virtualidad, y lo coloco como una interrogación porque definitivamente es una decisión donde vamos a tener que equilibrar precisamente todas estas emociones que necesariamente nos ha generado esta situación, esta pandemia mundial, y todos los pensamientos, nuestros esquemas cognitivos que tenemos acerca de esto y que hemos tenido que además empezar a construir. La primera pregunta es, ¿cuál es el gran aprendizaje que tenemos para nuestras vidas? ¿Sí? Creo que a nivel de las familias, a nivel de los individuos, nos hemos cuestionado desde marzo que empezó esto sobre muchísimas cosas donde hemos tenido que resignificar y darle realmente una prioridad diferente a las cosas que habitualmente teníamos como ya establecidas. Esta no es una pregunta que le vamos a responder ya, es una pregunta que quiero que cada uno se haga y tiene que ver también con el para qué en mi vida se presentó esto. En mi vida, y estoy hablando, sé que es a nivel mundial, pero es en mi vida porque cada persona, y eso tiene que ver con la decisión que se tiene que tomar, es un mundo aparte, y la forma y el esquema y la forma como yo veo la vida no tiene que ser necesariamente como lo ven los demás.
quiero unir esta pregunta con otra cosa que ya lo mencionaba el doctor y especialmente lo dejaba en una gran reflexión en su última diapositiva, y es que aprendemos en el colegio. Definitivamente en el colegio, en cualquiera de estas etapas del ciclo vital, no venimos a aprender únicamente lo académico. Venimos a aprender sobre la vida, sobre el desarrollo social, cognitivo, emocional, el manejo de conflictos. Cuanto ante, por ejemplo, la ausencia de hermanos, los amigos se vuelven el mejor laboratorio social, donde aprendemos a comprender, aprendemos a respetar, a marcar unos límites, a manejar todos estos conflictos que se presentan. Entonces, no quiero hablar en términos de los pro y los contra que se ha presentado, sino cuáles han sido los aspectos de crecimiento, porque lo quiero mostrar como en términos de que esta situación nos ha llevado realmente a muchas otras cosas positivas y en otras cosas que tenemos que entrar a observar y a vigilar. Uno de estos aspectos muy importantes han sido, por ejemplo, y estos solamente algunos, cada uno en su familia tendrá muchos más, y es que nos dio la oportunidad de revisar cuáles eran nuestros estilos de comunicación. De pronto encontrar que no había como tal un estilo claro de comunicación en nuestro hogar, porque llegábamos en la noche, revisábamos tareas, de pronto, dependiendo pues la edad que tuviera el niño, y eran pocos los espacios que teníamos para compartir. También cómo era que nos relacionábamos, cuáles eran los deseos, los pensamientos de nuestros hijos y cómo eran esos estilos de afrontamiento, sabiendo que hay estilos de afrontamiento que son adaptativos y otros que son más desadaptativos en algún momento. ¿Qué tanto nosotros somos los modelos para estos niños y estos adolescentes y estos niños en especial que nos tienen como ese ejemplo a seguir? Y en algunos momentos entonces hubo evitación de ese tema, mejor no hablemos, donde hubo angustia, donde nos dejamos llevar por lo emocional y en algunos momentos por medidas, modos de afrontamiento mucho más sanos, como alejarnos y poder ver la situación de una manera más objetiva. También como oportunidad de crecimiento tuvimos nuevas formas de trabajar. Nunca pensábamos que íbamos de pronto a tener un teletrabajo, íbamos a tener una educación desde la casa, veíamos el famoso homeschool como algo muy lejano y resulta que lo tenemos ya cerca. Y creo que lo más importante, no quiero hablar de todo el componente social que esto ha tenido y lo que ha tenido para nuestro planeta, porque eso sería otra gran ganancia, es la resignificación que posiblemente hemos hecho de las prioridades, cuando hemos encontrado que teníamos mucha ropa, teníamos muchas cosas que no necesitábamos y empezamos realmente a valorar aquellas pequeñas cosas que antes se nos habían vuelto tristemente paisaje. Dentro de esos aspectos emocionales, cognitivos y sociales, que les decía que no quería verlo como algo negativo, sino como algo a observar y a vigilar, seguramente ustedes lo han escuchado, el doctor Eslava, neurólogo infantil de Bogotá, ha realizado con el Instituto Colombiano de Neurociencias una investigación importante sobre el impacto emocional que ha tenido esta pandemia para los niños y lo distribuye en su investigación en 3 componentes muy grandes. Este componente afectivo emocional, las dificultades en el desarrollo del aprendizaje y la vulneración de los derechos. Este componente afectivo emocional encierra todos estos aspectos emocionales que se han presentado. Gran preocupación mostraba que el 88% de los encuestados ya presentaban, de los niños encuestados y adolescentes, presentaban síntomas de ansiedad y depresión. Además, frente al impacto que tuvo esto, que de un momento a otro tuvimos que vivir unas nuevas situaciones, se presentaron entonces también, digamos, estos trastornos por de estrés postraumático, por el cambio tan repentino que se tuvo que presentar. También nos aclara que aunque en este momento no estén los síntomas, no significan que después se vaya a presentar, diciendo incluso que esta puede ser considerada la próxima pandemia. También se han encontrado las dificultades en el desarrollo del aprendizaje. En algunos niños les ha servido, más en otros, digamos, teniendo en cuenta que están en un desarrollo, que están en ese proceso de formación, el no tener la interacción, el no tener, digamos, esas posibilidades de aprendizaje por medio de sus sentidos, por tener un contacto directo con el docente,
se ha presentado mayor índice de problemas en el aprendizaje, trastornos de atención, sumado, como les decía, a estos trastornos de ansiedad que se dan en el componente afectivo emocional. Habla además acerca de la vulneración en los derechos. Él plantea cómo de alguna manera, pues desde la Constitución colombiana nos dicen el derecho de los niños está por encima de cualquier derecho y en este momento, pues ha sido de alguna manera pues el énfasis por las necesidades que se han tenido con todas aquellas personas que tienen comorbilidades y de pronto el tema con los niños pues ha sido bastante cuestionado y bueno, no voy a entrar a profundizar en este tema porque pues sería un tema de verdad de mucho análisis y de profundizar muchísimo más. Esto quiero mostrarlo, eso es algo que él muestra, que presenta en su estudio y cómo, por ejemplo, los niños han empezado a tener problemas para dormir hasta en un 41%, y en ese orden, digamos, las conductas, contestar groseros, se frustran con frecuencia, hasta encontrar, por ejemplo, en este otro cuadro que me parece interesante mostrar, el 88%, como les decía, de estas conductas emocionales y el 42% de los problemas en el aprendizaje escolar. Aquí hay una variedad y lo que me interesa también mostrarles es que el niño y el adolescente habla a través de esto. Nosotros, los adultos, en ocasiones tenemos dificultad para expresar nuestros sentimientos y nos quejamos porque los niños no lo hacen, pero si no tienen el modelo, ¿de dónde lo van a aprender? Todo este panorama nos lleva a algo muy difícil y es una toma de decisión. Y una toma de decisión donde necesariamente es una decisión bastante compleja, porque nos ha generado frente a un fantasma no, digamos, a una causa real, invisible, ¿sí? Que nos amenaza, que nos genera incertidumbre, que nos crea impotencia porque no podemos hacer más cosas, porque dependemos de el proceso como tal, de la información, del agotamiento que vamos teniendo a nivel físico, emocional. Entonces, frente a esto, encontramos que al analizar las dos posibilidades de alternancia, ¿sí? o virtualidad, vamos a encontrar que en unas hay unos pro y en otras hay unos contra, pero que en ninguna de las dos vamos a encontrar la respuesta absoluta. Esto nos lleva entonces a que en la toma de decisiones va a ser muy importante que tengamos un eje central, y un eje central es donde yo voy a identificar cuál va a ser mi decisión, voy a tratar de incluso de alejarme de la situación para ser mucho más objetivo, identificar en mi caso particular, en mi familia, los pros y los contra. Una vez que yo he tomado la decisión, mantenerme en la decisión, y yo les decía, no darse látigo frente a la decisión, entender que el contexto en el que yo lo estoy tomando es un contexto particular y por eso no puedo dejarme influenciar frente a los juicios que de pronto otras personas pueden tener. Nosotros somos los adultos y entonces en la medida en que nosotros estemos tranquilos frente a la decisión que cada uno tome, se la vamos a poder transmitir a los niños, teniendo en cuenta que, como les decía, en toda decisión, en cualquier decisión de la vida, se gana y se pierde. Puse esta imagen acá, que es un poco lo que cuando nos montamos al avión nos dicen que cuando hay estos cambios de oxígeno, primero, señora o adulto, usted póngase la máscara y luego oxigene. Esto tiene que ver con lo que les decía, oxigene al niño, primero el adulto, usted es el adulto, usted es el modelo. Hablamos de la bioseguridad y qué pasa con el autocuidado emocional, qué pasa con la autogestión de nuestros sentimientos. Yo soy el modelo, yo le hablo a este niño, yo le expreso. Papá, mamá también están asustados, papá, mamá también le pasan ciertas cosas y con esto les estamos brindando un modelo sano para expresar. Tenemos que validar sus sentimientos. A veces ellos empiezan, es que estoy angustiado. No, pero no hay que tener, no, déjalo hablar. Porque a veces dentro de desde nuestra propia angustia de adultos no los dejamos expresar. Como les decía, leer todos estos comportamientos que son señales de cambios de rutinas, esta angustia que los niños empiezan a presentar, no quedarnos en el síntoma, sino en la causa de por qué se está manejando, por qué se está presentando. Con esto entonces este manejo de la culpa, que es muy importante que lo tengamos en cuenta, que se nos puede presentar que porque entonces, ¿quién trajo la enfermedad a mi familia? Esto es algo que no podemos controlarlo y saber que además en esta culpa no hay como tal un culpable, son situaciones, el COVID vino para quedarse
y es nuestro deber aprender a manejarlo. Estamos en pleno proceso de duelo y ese duelo entendido como ese momento y ese proceso de asimilar esta situación. Puede ser que estemos en la etapa de la ira todavía o estemos en la negociación y otros estaremos en el proceso de aceptación. Para finalizar, quiero dar como unas recomendaciones muy generales desde lo emocional y es estar muy atentos a las señales de alarma con nuestros niños y adolescentes frente a cualquier cambio habitual de que no se están, digamos, en frente al baño, frente al incremento o la disminución en la alimentación, los estados de ansiedad. Es sano estar triste de vez en cuando, es esperado, pero cuando esto ya se hace permanente, necesitamos acudir al profesional. Como les decía también, unos modelos sanos de expresión de sentimientos, de medidas de afrontamiento, tener espacios en familia donde nos vamos a desconectar de las redes sociales, donde como padres vamos a manejar unas rutinas muy claras y donde vamos a seguir con esas normas amorosamente firmes, no son negociables, no cambian con la pandemia, vamos a mantenernos y tener esta conducta empática. Nosotros mismos o adultos, ¿qué estoy sintiendo? Démosle derecho, démonos el permiso para sentir estos temores, para poder realmente conectarnos con los temores de nuestros niños y de nuestros adolescentes que necesitan este tipo de relaciones que definitivamente no las puede dar la virtualidad. Este pensamiento para finalizar de Víctor Frank: cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Cuando la situación no puede ser transformada, transfórmala. Muchas gracias. Gracias, doctora Samira, por esa bonita reflexión que nos expresa y por todo el contenido de su exposición, que es de gran valía. Lo mismo para el doctor José Fernando. Ha sido muy fructífero todo lo que nos han aportado en sus exposiciones. Así es. Muchas gracias. Me uno a las palabras de Andrés. Este espacio es muy enriquecedor para todos como personas y como familias, como sociedad. Y también es un momento de reflexión para tomar decisiones donde no hay decisiones buenas ni malas, son decisiones reflexivas, personales, que son buenas seguramente para cada familia, de acuerdo a cómo las tomamos y cómo pues concebimos la manera de ver y de vivir esta situación que humanamente nos está tocando a todos en este momento. Entonces, vamos a empezar a hacer algunas preguntas que nos han llegado. Queremos invitarlos a que sigan preguntando. Las preguntas no las estamos haciendo públicas, estamos tomando nota de ellas para evitar preguntas repetidas. Así que los invitamos a que sigan haciendo las preguntas por el chat. Y Andrés, te doy la palabra para que empieces con alguna pregunta. Gracias, Luz Ángela. Tenemos una pregunta para el doctor José Fernando. La vamos a publicar en este momento. Y la pregunta es la siguiente, doctor. Mi hijo estudia en Cañaverales y tiene 10 kilos de sobrepeso. ¿Puede asistir al colegio? Y si no, ¿qué tiene que lograr para poder asistir? Bueno, muy bien. Es una buena pregunta. Desde el punto de vista médico, hay una diferencia entre lo que es sobrepeso y obesidad. La obesidad en sí misma es un factor de riesgo, más no el sobrepeso. Digamos que en términos generales yo debo consultar con mi pediatra, verificar o digamos que hacer una verificación de ese sobrepeso, ¿sí? Porque yo puedo tener un sobrepeso, el sobrepeso es una medida numérica, ¿cierto? De un índice de masa corporal que tiene un rango. Si yo tengo un rango muy cercano al límite de la obesidad, pues tengo que ejercer o tengo que implementar alguna serie de recomendaciones. Pero si es un sobrepeso que es muy leve, pues digamos que estoy ahí como en el borde de la normalidad, si me explico. De tal manera que es también muy subjetivo, yo no puedo decirle puede llevarlo, porque digamos que dependo de ese valor. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es llévelo con su médico pediatra
y si el sobrepeso está en un nivel en el que está rayando o está muy cercano con la obesidad, eso podría constituirse como... Ahora, no solamente el sobrepeso, ¿no? O el sobrepeso que esté cercano a la obesidad, sino si hay algunas otras circunstancias. Por ejemplo, valdría la pena hacerle una valoración desde el punto de vista metabólico, cómo está la tiroides, cómo está la glicemia, cómo está el perfil lipídico, porque eventualmente, si es solamente sobrepeso, yo te podría decir, envíalo. Pero si después de una evaluación más completa encontramos alguna otra circunstancia adicional, entonces ya eso suma un factor adicional para el riesgo que él pueda tener. Digamos que no sé si con eso respondo tu pregunta. Gracias, doctor. Claro que sí. Tenemos una siguiente pregunta para la doctora Samira. Dice la doctora Samira, mi hija está muy asustada para ingresar de nuevo al colegio. Ella en la cuarentena ha salido lo básico. ¿Qué debo hacer? ¿Ha salido qué, perdón? Lo básico. Lo básico. Ya. Ok. Digamos que en este momento es permitirle ante todo la expresión de los sentimientos sin juzgar, ¿sí? Es que hable, que está diciendo, hablar es lo más terapéutico. Y luego de que ella ha logrado expresar, vamos amorosamente a irle explicando, digamos, a ir mostrando los contextos. Hay una gran relación entre lo que son mis pensamientos con las emociones. Lo que yo pienso me genera una emoción y eso me genera una conducta. Y en esos momentos entonces empieza esa reestructuración donde tendríamos que entrar a mirar en qué te basas para pensar en tal cosa. Realmente coloquemos en la balanza. Es decir, es que se está contagiando. Ok, ¿cuántas personas y cuántos estamos en Colombia, cuántos estamos en Cali? Y si hay un porcentaje más, no somos todos. O sea, uno tiene que empezar a ayudarlo a desmitificar muchas cosas. Es una realidad, pero tenemos que permitirle expresar y darle las opciones para la elección, sabiendo, como decíamos antes, que se gana y se pierde, pero que es necesario, ¿sí? Y que hay que afrontar, que de esto ella está aprendiendo. De los momentos difíciles es cuando más aprendemos. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta también para el doctor José Fernando. ¿Quién decide si mi hija puede ir al colegio? ¿Quién decide? Pues digamos que es sencillo porque existe un protocolo establecido ya por el Ministerio de Salud que lo tienen, como mencionaba previamente, los colegios, las instituciones en salud, las instituciones educativas, y es simplemente aplicar, yo le llamaría la encuesta, creo que se llama así, es una encuesta que ya está claramente establecida, y lo que hacen los colegios y sus directivas es, a través de esa encuesta, calificar el riesgo de ese estudiante. Por ejemplo, en la universidad a los estudiantes se les aplicó la encuesta, ¿sí?, rigurosamente, y al final se determinó quiénes podían asistir presencialmente y quiénes debían hacerlo virtualmente, ¿sí? Porque evidentemente pues no vamos a exponer en riesgo a un estudiante que lo tenga. Entonces, ¿quién decide? Muchos padres, ojo, muchos padres están decidiendo unilateralmente no mandar a sus niños al colegio, a pesar de que no tienen factores de riesgo. Y digamos que en ese sentido estamos negándole esa posibilidad de que ese niño, esa niña o ese adolescente pueda interactuar socialmente, pueda ir a aprender al colegio, porque el colegio nos va a dar una serie de protocolos muy bien establecidos para que el niño pueda disfrutar, ¿sí?, de todo ese aprendizaje en el colegio. De tal manera que si es para definir quién lo decide el colegio junto con la familia, ¿sí? Porque yo soy el papá, yo voluntariamente accedo a llenar la documentación o la información respectiva que me pide el colegio para ir, y si todo está en orden, todo está en regla y no tengo ningún factor de riesgo, no vería por qué yo como padre negarle esa posibilidad a mi hijo. Perfecto, gracias, doctor. Una pregunta para la doctora Samira. ¿Cómo identificar en un preadolescente si está sufriendo de ansiedad? Ok. Digamos que lo que les decía ahora, lo de las señales de alerta, ¿sí? Y es muy importante y también relacionado con la pregunta anterior, ante este tipo de dudas, cuando vemos que hay unos cambios, hay cambios en las rutinas, algunos, por ejemplo, no es que prefieren dormir y duermen más
de lo que habitualmente dormían, aunque estuvieran en plena preadolescencia, porque hay un incremento o una disminución en la alimentación, porque se muestran muy ansiosos, digamos, todo el tiempo frente a la situación del COVID, a la situación de la pandemia. Entonces, en esos momentos es mejor consultar, ¿listo? Consultar con psicología, consultar con psiquiatría de acuerdo al caso, pero que no lo dejemos pasar, porque esto es algo que se va a ir, se puede ir incrementando y es mejor una consulta oportuna, ¿sí? Y no que estas consecuencias se vayan incrementando y sea mucho más difícil su manejo, ¿sí? Entonces, como padres, esta conexión de manera empática de qué está pasando con mi hijo y si yo noto cambios, lo hablo con él y buscamos ayuda. Tenemos una pregunta para el doctor Delgado y es la siguiente. Si convivimos con un adulto de 60 años, ¿es una limitante para que mi hija asista al colegio a pesar de que el resto de las personas que conviven salen todos los días a trabajar? No, el hecho de tener 60 años no impide que el niño o la niña vaya al colegio. Como les decía inicialmente, si ese adulto mayor tiene alguna comorbilidad importante, significativa, eso va a ser cualificado, digamos, y se podrá establecer cuál es el riesgo. Pero si es un adulto mayor que está saludable, como les decía previamente, el niño o la niña, si cumple con los demás criterios que están establecidos allí en la norma, no tendría ningún problema, puede ir tranquilamente a su colegio. Pregunta para la doctora Samira. ¿Cómo va a ser el manejo para las medidas de bioseguridad en niños pequeños, donde su socialización es tan de contacto? Digamos que este es el gran reto que tenemos, porque es que es en las interacciones, es cuando yo puedo, digamos, a través de la mirada, a través de mi lenguaje no verbal, a través de los juegos, donde una sonrisa, si sabemos que el 93% tiene que ver con esa comunicación del lenguaje no verbal, entonces hay otras formas de interactuar desde la parte física. Yo lo que he observado con los niños es que son ellos incluso los que llegan, por ejemplo, a la consulta y piden el tapabocas. Ellos han interiorizado muy bien. Ahora, la pregunta sería ¿los padres están tranquilos? En la medida en que yo adulto esté tranquilo, voy a poder dar esa tranquilidad a los niños, porque a veces les decimos que estén tranquilos, pero lo decimos desde la palabra, pero no desde una manera coherente desde lo emocional, y los niños tienen toda la capacidad para realizar eso. Entonces, ese autocuidado emocional, ese cuidado que hablamos que no solamente era la bioseguridad, los niños sí pueden jugar a partir de otras cosas. El hecho de conversar, el hecho de que podemos hacer juegos, por ejemplo, de rondas donde estamos sentados y seguimos cantando, donde hay otros estilos de interrelación que van a favorecer mucho ese desarrollo emocional y desarrollo social que a su vez impacta en el desarrollo integral del menor. Para el doctor Delgado tenemos una nueva pregunta. Para los niños de maternal, es decir, bebés de 2 años, ¿es prudente su asistencia al colegio, dado que puede ser complejo el manejo de los protocolos de bioseguridad con ellos? Esa es una buena pregunta y reiteramos lo mismo. Yo he tenido la oportunidad de conversar con algunas madres de pacientes que son niños muy pequeños, niños de 2 años, 3 años. Hoy casualmente tuve la oportunidad de compartir con un par de pacientes de estas edades y les preguntaba a las mamás cómo les había ido. Obviamente, después de que cumplen con todos los protocolos y que la institución les garantiza esos protocolos de bioseguridad, están enviando a sus niños pequeños a los jardines y a la parte y a los colegios. Y gratamente me encontré con que la respuesta y la aceptación por parte de los niños ha sido maravillosa. Los niños son otros cuando están allá. O sea, créanme que, de hecho, cuando ya empiezan a ir, rebosan de felicidad porque sienten que están en el lugar que es y no que están en el lugar equivocado. Porque es que la convivencia en el colegio es lo que los hace a ellos de aumentar ese desarrollo que ya pues Samira nos ha explicado y todas las ventajas que tiene eso
digamos que son más las ventajas, ¿cierto? Que lo que nos puede aportar el hecho de que no vayan. Entonces, yo quiero que queden claro lo siguiente, el riesgo va a existir siempre. O sea, nosotros no podemos cercenar y mandarlos o encerrarnos todos en una caja de cristal, ¿sí? Y esto quiero decirlo no con el ánimo entonces ahora de que nos devoquemos a irnos, ¿cierto? Pero sí con el ánimo de que todos tenemos una responsabilidad y tenemos que generar un autocuidado óptimo. Las instituciones educativas están cumpliendo su papel, ¿sí? Por lo menos eso es lo que yo he observado, eso es lo que yo siento, ¿sí? Están haciendo esfuerzos enormes para hacer de que la comunidad educativa, profesores, parte administrativa y estudiantes nuevamente se encuentren donde deben estar. Entonces, desde maternal hasta grado 11 o 12 y la universidad, lo ideal sería que pudiéramos volvernos a encontrar todos en ese espacio para compartir, para aprender, para disfrutar, porque esa es la esencia de toda esa edad, ¿cierto? ¿Ustedes se imaginan hacer un año lectivo completo virtual? Sería increíble. Lo que vamos a perder como raza, ni siquiera como raza, por no enviar a nuestros niños, pudiendo hacerlo, a que aprenda en el espacio que le corresponde, va a ser muy duro y puede significar para el futuro un impacto que no puede ser remediable después. Entonces, para finalizar, he encontrado, porque he hecho la encuesta entre las mamás, cómo les ha ido y están fascinadas porque el niño es otro desde que empezó a ir nuevamente a su colegio. No sé, Samira, si quieras decir algo más. No, he tenido la misma experiencia, hoy casualmente estaba en clase en la universidad y una de las alumnos me hablaba de su hermanita de 5 años, ¿sí? Que la tuvieron que sacar porque digamos, las dificultades atencionales que estaba presentando de manera continua, pues, en hacer las clases virtuales, y ahora habían conseguido, iban a otro colegio donde iba a tener presencialidad y que esa niña el día anterior no podía dormir de la emoción, de solo pensar que iba a volver y que iba a volver a ver niños. Es que ahí es donde tenemos que tener en cuenta el hecho de que yo pueda interactuar con otro niño, con otro par. Usted es adulto y usted se va a poner a jugar con el niño, pero nunca ni jamás va a poder hacer lo que hace un niño. Los niños son, digamos, los mejores maestros para yo aprender. Entonces, digamos que desde allí el impacto emocional que eso va a tener y lo que les decía del impacto cognitivo, o sea, las dificultades en el aprendizaje escolar que ya se empiezan a ver. O sea, me quito el sombrero para los profesores que están enseñando a leer y a escribir a través de la virtualidad. Y si además el papá y la mamá están trabajando, ¿qué hacen estos niños? O sea, les hemos estado diciendo todo el tiempo no a las pantallas. Usted no, porque usted es muy niño, no a las pantallas. Pero ahora resulta que lo que me prohibieron, me sientan varias horas a que tengo que hacerlo y los niños se distraen, ¿sí? Entonces, necesitarían además ahí la regulación constante del adulto y pienso como el doctor, totalmente de acuerdo, que las ganancias en ese desarrollo integral pues son invaluables. Muchas gracias. Hay una pregunta para la doctora Samira. ¿Cómo controlar el tiempo de pantallas cuando el colegio es virtual? Esa es una muy buena pregunta. Lo que les decía, lo que me tenían prohibido se volvió ahora lo que tengo que permanecer, ¿sí? Entonces, cuando yo les hablaba de las normas que tienen que estar amorosamente firmes, si antes yo en semana le tenía, por ejemplo, permitido que eran los viernes y tenían 2 horas, puede ser que en un momento dado yo haga una negociación que dependiendo del tiempo que estés, porque va a ser otro juego, otro tipo de actividades, además ellos juegan en línea, puede ser que yo le aumente, por ejemplo, unos 15 minutos como un reforzador positivo para que lo pueda hacer en el fin de semana, pero es mantenerme. O sea, que entiendan ellos que la norma no ha cambiado por la pandemia. Hay unas horas que se tienen que tener necesariamente, pero también tienen que haber unas horas de descanso. Cuando se les da el recreo, la idea es que los niños estén realmente en recreo, entre comillas, en su casa, están en el recreo, pero no se vayan a pegar a la pantalla, ni al celular. O sea, cómo manejarlo y usted cómo lo venía haciendo. Digamos, yo no estoy de acuerdo, igual que los pediatras, pues porque trabajo en el área de pediatría, que un niño, digamos, de 2 años, de un niño escolar esté con una pantalla. Ahora se ha necesitado, ¿sí? Entonces, regular esos tiempos y las horas, digamos, que se sigan manejando como lo han manejado a nivel de la familia. Yo en ocasiones les recomiendo que sean el fin de semana, ¿sí? No en semana, y si es en semana y son niños preescolares, por ejemplo,
media hora, pero acompañado de un adulto, donde el interlocutor definitivamente no puede ser la pantalla, porque cada vez se presentan más casos de niños que se nos están desconectando, porque los 3 primeros años son los de la construcción psíquica, y si en este momento estamos pegados a una pantalla y no hay un interlocutor, las consecuencias pueden ser muy graves. Gracias. De pronto hay una pregunta repetida, pero la hago de una vez. Tiene que ver con las pantallas. Es entonces cómo manejar el tiempo de pantalla para juegos. Específicamente para juegos. Hay que tener en cuenta la edad, ¿sí? La edad. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un cambio ahora, por ejemplo, y es que como no podían salir a montar bicicleta, porque no podían salir a jugar, los papás, pues llegaba un momento en que les incrementaron esto, ¿sí? Les incrementaron el tiempo de juego, entonces era 1 hora o 2 horas, y si antes no lo hacían en semana, empezaron a hacerlo. Pero ahora las condiciones han cambiado, entonces la idea es nuevamente volver, se han hecho un cambio importante en este periodo, volver paulatinamente a la estructura previa. Como les decía, todo depende de la edad. No es lo mismo un escolar que un preescolar y un adolescente. ¿Listo? Entonces, tener más o menos, por ejemplo, si ya hicieron actividades escolares y han tenido su momento de descanso, no más de 1 hora en semana, por ejemplo. En fin de semana puede ser que se incremente porque tenemos que también propiciar los momentos de comunicación en familia. Entonces, digamos que ahí donde se puede negociar y se puede haber, digamos, se puede presentar que yo le aumente 15, 20 minutos, pero no se vale, en mi concepto, es mi posición, que un niño esté pegado, digamos, un niño escolar de una pantalla, porque no puede realizar otras actividades. Los niños se te quejan y te dicen, es que no me dejan jugar, no puedo hacer nada, no puedo correr, no puedo, entonces es la pantalla, porque esa es como la posibilidad que tiene de desahogarse, de manejar el estrés. Entonces, digamos como vigilar cuáles fueron esas reglas previas que se tuvieron y tener en cuenta eso. Nuestros adolescentes viven pegados del celular. Esa es una realidad y tenemos que manejarlo. Y esto no fue únicamente por la pandemia, esto se estaba presentando antes, donde ellos ya no se hablan ni siquiera con sus compañeros, sino que se ha dado a través de eso. Ahora, como les decía en las recomendaciones, si yo estoy con mis hijos, yo tengo que guardar el celular, porque no hacemos nada si yo estoy respondiendo una llamada del trabajo y si yo estoy dando el ejemplo. Ellos nos observan, no puedo pedirle a ellos lo que yo no estoy dando. Muchas gracias. Bueno, doctor, qué pena. Con una consideración adicional, que es muy importante desde el punto de vista médico. Toda esta circunstancia ha traído, además de que pues estar en el colegio en casa, o sea, virtual, me significa estar siempre confinado, en mi casa, en la sala, qué sé yo, donde reciba su clase. Y como esto se ha convertido ya en lo usual, entonces ya ese niño, esa niña, ese adolescente no sale al sol, no corre, no salta, no brinca, no juega. Entonces estamos viendo, ¿cierto?, con mayor frecuencia niños que están adquiriendo malos hábitos alimenticios por estar pegados a la pantalla, bien sea por su clase o porque en el recreo pues está debajo de su casa, pues, ¿sí?, bajo techo. Entonces, ojo con eso también, porque es posible que empecemos a ver que inclusive en esos tales recreos lo que ellos estén comiendo no sea algo nutritivo, ¿sí? No se están ejercitando, entonces van a tender a tener un poquito más de sobrepeso. Y otro agravante adicional, la no exposición al sol en un niño, ¿sí?, que está en crecimiento, es importantísimo por la producción de vitamina D. La vitamina D tiene un impacto impresionante no solamente para el calcio en los huesos, sino es casi que una hormona. De tal manera que estamos limitando muchísimo el acceso del niño a que desde su casa aprendiendo, entre comillas, no está teniendo esos espacios que necesitamos para que desde el punto de vista físico pueda desarrollarse de una manera más óptima. Gracias. Recordamos a los padres de familia que al final de esta intervención, de este conversatorio, dejaremos en el chat la encuesta. Les pedimos que por favor resuelvan. Es una muy breve encuesta que nos permitirá conocer también las percepciones que ustedes tuvieron frente a este conversatorio en el que nos acompañan el doctor Delgado y la doctora Samira. Tengo una pregunta para el doctor José Fernando Delgado y es la siguiente. Mi pareja tiene más de 60 años, no tiene ninguna enfermedad
¿Es razón para impedir que el niño vaya al colegio? Yo no le veo razón. Yo pienso que ya lo habíamos mencionado previamente. Si es una persona adulta, 60 años, no me gusta utilizar el término adulto mayor, pero si es una persona saludable, no tendría por qué haberlo, ¿cierto? Y si estamos cumpliendo todos, cada uno como adultos, si estamos cumpliendo con cuidarnos, con nuestro autocuidado, ¿cierto? Con ser responsables, si tenemos que salir, si vamos a trabajar, si tenemos nuestra presencialidad en nuestro trabajo o vamos a mercar, etcétera. Y yo estoy guardando todas esas, digamos, recomendaciones y las estoy aplicando, pues yo no tendría por qué tener una contraindicación para que mi hijo o mi hija pueda ir al colegio cuando yo sé que la institución me la va a cuidar, ¿cierto? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, si yo estoy cumpliendo como adulto con todos esos protocolos, no tendría por qué impedirle a mi hijo o a mi hija para que vaya al colegio. Muchas gracias. Una pregunta para la doctora Samira. Doctora Samira, si mi hijo recibe las clases acostado, si no se bañan toda la mañana, ¿se puede considerar depresión? Bueno, ahí es una pregunta muy importante. Ese ya es un cambio, ¿sí? Este es un cambio que se está presentando y lo he escuchado en muchos casos, y es ahí la pregunta yo se la devuelvo a los padres, ¿sí? O sea, hay una cosa que es, digamos, unas rutinas básicas, ¿sí? De actividades básicas cotidianas que se tienen que seguir manejando. O sea, la idea es que él pueda bañarse, sentarse. Las clases no deben ser, definitivamente, no es la posición para estar recibiendo una clase. Ahora, como les decía antes, yo tengo que leer a través de los actos. Muchas ocasiones los niños y los adolescentes no logran poner sus sentimientos en palabras y lo hacen a través de este tipo de acciones. Si yo veo que eso se está presentando de manera prolongada, que definitivamente es algo que además está afectando esa parte académica, la parte social, yo sí consideraría que es importante, digamos, hacer una valoración por psicología, por lo menos saber qué es lo que está pasando. Es importante previamente, no obstante, hablar con el adolescente o el preadolescente, ¿sí? He encontrado este tema del baño en muchos que no lo están haciendo, pasan el día y no se bañan o lo están haciendo acostados y, o sea, colocan la presencia en el celular y no sé, tengo problemas con el internet, es la cámara y sacan todas las excusas para no prender la cámara, por ejemplo. Ahora, la idea es que un adolescente no tenga que ser regulado por el adulto, pero hay algunos que tienen 14 años, tienen 13, pero emocionalmente tienen 8. Entonces el adulto tiene que regular. Y ahí es donde yo adulto soy el encargado del menor y tengo que hacerlo. Así tenga 14 años de edad cronológica, si emocionalmente no hay coherencia, tengo que actuar y mirar entonces si esto se está prolongando, mirar qué otros cambios se está teniendo, por ejemplo, en la alimentación, lo que decía el doctor. Las rutinas son muy importantes. Las rutinas me dan seguridad cuando yo sé que es esto y luego esto y luego esto. Les estamos dando una libertad que no es adecuada, ¿sí? De que báñate cuando quieras, desayuna cuando quieras, haces las tareas cuando quieras. Yo tengo algunos chicos que se están en homeschool, por ejemplo, están haciendo, no en colegios, sino digamos incluso en otras partes con esta modalidad que estaba antes de la pandemia, donde se levantan a las 12, prenden el computador a la hora que quieren y hacen tareas en la noche. Entonces se acuestan a las 11 y cuando yo le pregunto a los adultos me dicen, sí, es que todos nos acostamos tarde. Entonces volvemos, ¿qué está pasando con el adulto? Organicemos y seamos amorosamente firmes con la norma. Tenemos una pregunta para la psicóloga, para la doctora Samira y para el doctor Delgado. Dice lo siguiente: tengo control parental en el PC de mi hija, el informe semanal de horas me indica que tiene 35 horas de actividad semana. ¿Esto qué implicaciones psicológicas y de salud puede tener para la postura de salud visual, teniendo en cuenta que viene con esta rutina hace más de 8 meses? Bueno, pues definitivamente desde el punto de vista físico o médico, hay muchas consideraciones, por supuesto. Ya habíamos hablado del tiempo de pantalla, ¿cierto? 35 horas son más o menos como 7 horas en la semana, que si hablamos de lunes a viernes, ¿cierto? Entonces es un tiempo significativo.
Hay una serie de ejercicios que realizan, yo creo que la mayoría de colegios, que son las pausas activas, ¿cierto? Una cosa es prender la pantalla a determinada hora, pero otra cosa es permitir que ese estudiante cada 40 o 45 minutos, no sé cómo lo tengan establecido cada uno, permita que el estudiante se desconecte, entre comillas, unos minutos, porque efectivamente estamos ante irradiación electromagnética, ¿ok? Entonces, una recomendación que está haciendo el grupo de oftalmología es que los niños y las niñas puedan tener acceso, los que puedan o los que, digamos, los que tengan una exposición muy frecuente a lentes o gafas antirreflejo, pues por toda la irradiación que están recibiendo durante todo ese tiempo. Es una posibilidad. Digamos que no está de más una valoración porque, entre otras cosas, también pueden haber defectos de refracción que pueden detectarse justo en este momento en que el niño está más expuesto a este tipo de educación virtual, ¿cierto? Lo demás, claro que sí, la postura, ¿sí? Entonces, un niño que está, yo he visto, pues evidentemente tengo hijas adolescentes que están en la universidad, pero las he visto tomando clases y a veces adoptan unas posturas que no son nada saludables. Entonces, al día siguiente están con dolor de cuello, con dolor de espalda, etcétera. Entonces, eso es otra consideración. Además de lo que ya hemos mencionado, ¿sí? El tema de la alimentación, tienen que comer rápido porque ya viene la otra clase, bueno, etcétera, etcétera. Pero sí, tenemos que estar muy atentos porque nosotros, si tenemos la posibilidad de estar en casa durante gran parte de ese tiempo de escolarización virtual, tenemos que estar muy atentos a tratar de corregir esas cosas. Hay niños que se acercan mucho a la pantalla. Y entonces el acercarse mucho a la pantalla también va a afectar o puede ser el significado o puede estar significando de que ese niño o esa niña pueda tener un defecto de refracción y pues debemos consultar. Entonces, desde el punto de vista médico, sí debemos tratar de sobrellevar el asunto de una forma saludable, ¿cierto? Las pausas activas, hidratarlo muy bien, porque esto es irradiación que también produce deshidratación, la piel, el cuerpo en general, necesitamos hidratarnos para poder estar expuestos todas esas horas al frente de una pantalla. Yo lo voy a responder también desde la parte cognitiva, como digamos hay algo que se llama en neuropsicología desorganización postural. Entonces, cuando esta cintura escapular y la cintura pélvica no está, digamos, bien organizada, es el menor que usted ve que se está resbalando de manera continua y eso hace que fluctúe la atención. Entonces, en el momento en que no hay un buen ingreso de la información a nivel atencional, se afectan los demás procesos cognitivos, o sea, su aprendizaje como tal. Entonces, ahí hay que vigilar eso. Por el otro lado, digamos, si uno he leído algunas investigaciones que me han preocupado mucho, no solamente con el tema de la pandemia, sino desde antes, el efecto que está teniendo a nivel cerebral, el estar presentando tantos estímulos en simultáneo, donde usted está leyendo, pero entonces resulta que le sale el otro letrero por acá, vaya por acá, y nos está costando trabajo mantener, por ejemplo, una atención focalizada en un estímulo. Es como que necesitamos 2 y 3. Entonces ves que hay algunos niños que comen al tiempo que ven clase. La idea es que si voy a atender a clase, estoy en clase y en otros momentos es comer porque si no, ni siquiera contacto con la comida estoy teniendo y al final no sé ni qué comí y afecta finalmente mi desarrollo integral. Vale, muchas gracias. La siguiente pregunta es para el doctor Delgado. Dice, doctor Fernando, ¿los niños que sufren de asma viral diagnosticada es un riesgo alto para su salud al contagiarse de COVID? Los niños que sufren de asma viral. A ver, el asma en sí misma es una enfermedad crónica de la vía respiratoria, ¿cierto? O sea, está instaurada y digamos que claramente tiene unos criterios diagnósticos. Las infecciones virales pueden desencadenar una crisis asmática, ¿ya? Entonces, digamos que para aclarar un poquito el término, yo no puedo hablar de asma viral, ¿ok? Yo hablo de asma, pero un virus me puede desencadenar, ¿sí?, una crisis asmática, ¿ok? Entonces, el asma como tal es una enfermedad crónica pulmonar que se puede controlar y se puede controlar muy bien cuando el paciente cumple con todas las recomendaciones de manejo que da su neumólogo o su pediatra, ¿ok? Entonces, claro, si el niño tiene asma, pero está muy bien controlado, no lo hace, o sea, eso no va a significar que entonces no le pueda dar una gripa. Si le da una gripa, pues le da la gripa y es posible que la mayoría de gripas o de infecciones respiratorias, primero son altas,
la mayoría, de tal manera que no va a pasar de ser una gripa con moquitos, con estornudos, con un poquito de fiebrecita, dolor de garganta y pare, hasta allí nomás. Pero en algunos casos hay virus que son muy fastidiosos y sí, claro, pueden desencadenar una respuesta del espasmo de sus bronquios. Entonces, en ese orden de ideas, cualquier virus respiratorio, por supuesto, puede producir una infección viral, pero no necesariamente va a afectar a su vía respiratoria inferior. De tal manera que ya cuando hay un compromiso inferior, pues ya se piensa, y obviamente es difícil predecir, nadie te puede decir, este virus que tiene tu niño le va a producir una exacerbación de su cuadro asmático. No, eso nadie lo sabe. Hemos tenido muchos niños con asma que van al colegio, les da gripa y no pasó más nada. Pero hay otros pocos en los que esa infección respiratoria sí produjo digamos que una exacerbación del asma que se puede manejar también de una manera muy adecuada. Entonces, no sé si con eso, digamos que aclaro un poquito, pero es muy difícil que a un niño con asma, sobre todo si está en esa edad de los 5, 7, 8 años, no vaya a adquirir una infección viral porque seguramente la puede adquirir, pero como le digo, la mayoría de las veces son infecciones leves y autolimitadas. Doctora Samira, nos preguntan, ¿es normal que mi hija esté comiéndose las uñas antes de las clases virtuales? ¿No lo hacía? ¿Es síntoma de estrés? Sí, definitivamente, ¿sí? La onicofagia, que es de comerse las uñas, nos está hablando de un síntoma de angustia. Y si es algo que realmente no pasaba antes, es necesario ponerle palabras. Yo muchas veces a los niños les digo que es realmente lo que te quieres comer, que es aquello que no logras manejar, que lo haces a nivel físico. O sea, no es centrarme en el problema no es la comida de uñas, el problema es yo por qué lo estoy haciendo. Y es donde necesito empezarle a poner palabras. Si no logra expresarlo, yo puedo decirlo, yo pienso que, yo siento que, y en ese momento es ayudarle a clarificar. También depende de la edad. A veces se puede hacer a través del juego, el juego con muñecos es muy importante, si es un niño preescolar, por ejemplo, a través de eso, si son niños más grandes, donde yo puedo decirle qué es lo que está pasando. Lo mismo sería cuando los niños están incrementando la alimentación, que es realmente, yo me como la angustia literal, me la estoy comiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es aquello que no puedo digerir? ¿Sí? En este momento estoy manejando una niña que tiene temor a comer. Entonces, le da vómito ver la comida, pero llora y me dice, tengo hambre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es aquello que realmente no logras mantener? Entonces, es cuando yo lo llevo y lo descentro, porque en el momento en que no comas la uña, lo que hago es incrementar la conducta y ese no es el problema. Perfecto, muchas gracias. Hay varias preguntas sobre educación física. Voy a leerlas como para hacer una sola. Dice, en cuanto a las clases de educación física, arte y expresión corporal, ¿cómo debería ser el manejo? Creo que es algo que nos inquieta a muchos. ¿Es prudente que hagan ejercicio o clase de educación física con tapabocas? La primera es más enfocado cómo se puede manejar las clases de educación física, artes y expresión desde el punto de vista de seguridad para los niños, que los inquieta a los padres y si se debe o no usar tapabocas. Sí, está muy bien la pregunta y es, digamos que también tiene mucho que ver con los protocolos de bioseguridad. En términos generales, se recomienda que los niños hagan educación física, por supuesto, porque pues, si yo voy a mandar a mi hijo al colegio, pues una de las asignaturas es educación física y ya en ese orden de ideas el colegio debe garantizar, igual, si va a estar en el salón, los que estén en el salón van a tener cierto distanciamiento, van a tener ciertas circunstancias, el lavado de manos cada determinado tiempo, etcétera. En educación física es una asignatura como tan importante como otras de las asignaturas, la parte artística ni hablar, ¿sí? Que entre otras cosas los felicito si tienen actividades artísticas en sus colegios, porque realmente los beneficios que tienen desde el punto de vista cognitivo y de desarrollo personal son invaluables. O sea, yo defiendo eso absolutamente, pero evidentemente pues toca guardar ciertas restricciones porque toca limitar un poquito de pronto ese contacto estrecho. Ya será la creatividad de cada docente para hacerlo. Usar tapabocas o no, pues digamos que el uso del tapabocas es necesario porque vamos a estar en contacto con los chicos tal vez,
y de pronto puede limitar un poquito ciertas actividades, ¿cierto? Pero digamos que eso ya lo va a manejar cada profesor en la medida en que la actividad exija acercamiento o puedan estar distanciados el uno del otro, si es una obra de teatro o si es cantar y el uno está aquí, el otro está allá, o si es algo de danza, etcétera, pues digamos que la actividad se puede realizar. Pero ya cuando son actividades muy estrechas, de mucha cercanía, pues obviamente pues el tapabocas habrá que usarlo, ¿cierto? Puede limitar un poquito lo que es la parte de la respiración, pero bueno, en ese sentido también se pueden hacer unas pausas para que el estudiante tome aire un poco, etcétera, porque se supone que es un espacio abierto donde van a estar haciendo esas actividades de tipo lúdico, de tipo artístico, de tipo físico, etcétera. Entonces, eso va en concordancia con lo que cada colegio tenga en sus protocolos y en lo que cada docente haya, digamos que establecido para poderle garantizar a que el estudiante, pues si va a una asignatura de educación física o de arte, pues igualmente la disfrute, aprenda de ella y pueda, digamos que sacar lo mejor para lograr los objetivos de aprendizaje para el cual fue creada esa clase, ¿no? Gracias, doctor. Hay una pregunta que seguramente está muy relacionada con lo que usted nos hablaba ahorita con respecto a las enfermedades respiratorias y tiene que ver nuevamente con la bronquitis. En caso de que el niño haya presentado anteriormente esta enfermedad, ¿puede asistir al colegio de manera presencial? Mira, la bronquitis es una enfermedad que afecta, como su nombre lo indica, a los bronquios, ¿cierto? Y es una enfermedad que en la mayoría de los casos es viral, ¿sí? Un cuadro de bronquitis, un mes atrás, 2 meses atrás, 3 meses atrás, no es una contraindicación para que un niño no pueda ir al colegio. O sea, eso es como un antecedente, ¿sí? Ahora, si me dice, lo que pasa es que el niño tiene asma y está, porque el asma es una inflamación de la vía bronquial, ¿cierto? Entonces, digamos que ya es una connotación diferente, pero un niño que tuvo un cuadro de bronquitis diagnosticado, que recibió su tratamiento, evolucionó bien, mejoró y está asintomático, puede ir al colegio, no tiene ningún problema, o sea, haciendo salvedad de que no tenga de base una enfermedad de las que están incluidas en la norma y que le impida de pronto tener que ir o que pueda ir al colegio de manera presencial. Muchas gracias, doctor Delgado. Para la doctora Samira, mi hijo muy poco sociable y tímido, no quiere volver a lo presencial. ¿Qué hacer? Sí. Bueno, esa es una pregunta que también me parece muy interesante porque cuando yo les hablaba ahorita de las cosas positivas que ha tenido, en muchos niños, y eso no es que sea lo positivo, se han sentido más cómodos, ¿sí? Para ellos la lectura ha sido cómodo, pero no los, digamos que en este momento la solución, y hay que explicarle, la solución no está quedarse en casa, ahí el problema va a seguir, el problema va a estar cuando yo realmente lo enfrente, cuando yo voy a necesitar empezar a hacer incluso unas aproximaciones sucesivas, donde de pronto yo voy a estar con un grupo de amigos, porque si no, lo que va a pasar es que el globo se va a inflar y va a inflar, 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 y la angustia se va a incrementar. Yo tengo chicos que en este momento me dicen, me da miedo cuando el profesor me habla virtual, y esto no sucedía antes, se le está aumentando la angustia, ¿sí? Entonces, si yo lo que hago es de manera empática, puedo leer sus sentimientos, los valido. Yo puedo validar lo que está sintiendo y entender su angustia, pero no significa que me voy a acomodar a su angustia para incrementarle. Entonces, la idea es hablar con él, hacerle un acompañamiento, ojalá psicológico, porque esto ya es digamos, una situación delicada, porque son los niños que después terminan con un trastorno de angustia social, ¿sí? De ansiedad social, donde ya lo empiezan a replicar cada vez en situaciones donde si está la familia y antes no le pasaba con la familia, si está en el colegio y necesitan este tipo de interacciones, protegiéndonos de las dificultades, no es como las vamos a solucionar. ¿Cómo hemos aprendido nosotros los seres humanos y nosotros los adultos? ¿En qué momento hemos aprendido más? De los momentos difíciles. Entonces, esto se lo tenemos que enseñar a los niños y esa seguridad de que yo adulto entiendo y te voy a acompañar, no te voy a cargar, te voy a acompañar a superar esta dificultad, pero enfrentándola.
Tenemos otra pregunta para el doctor Delgado. Es la siguiente. Los niños que tienen enfermedades autoinmunes como cáncer o artritis degenerativa, ¿es recomendable que asistan al colegio presencialmente? ¿Y bajo qué parámetros se puede hacer? No, bajo ninguna circunstancia. Son niños que están muy vulnerables y por causa de su enfermedad de base los hace más susceptibles y de mayor riesgo en caso de adquirir la infección. Entonces, definitivamente esa es una de las contraindicaciones absolutas para que un niño con estas enfermedades pueda ir a estudiar presencialmente. Gracias, doctor. Hay una pregunta para la doctora Samira. ¿Cómo manejar el tema de hacer deporte en casa? Tengo un adolescente de 17 años que sí lo disfruta, pero un niño de 11 años que no. El papá tiende a obligarlo y ha generado tensión. ¿Qué hacer? Sé que es necesario hacer actividad física, pero ¿cómo lo manejo? Okay. Digamos que es importante no obligar, o sea, hay otras formas. Yo a algunos les he pedido, por ejemplo, que le digo, mira, ¿te gusta bailar? Hay otras formas de hacer actividad física. De pronto, digamos que puedan hacer aerorumba o hacer otro tipo de juegos o hacer otras cosas porque hay que hacerlo. Pero desde la obligación, digamos, lo que yo puedo modelarle y puedo mostrarle la importancia y hacerlo, pero frente a la obligación del ejercicio no va a favorecer mucho. O sea, no significa bajar la guardia, pero sí digamos que pues si vivo en una unidad y hay la posibilidad de hacer ejercicio con la bicicleta, pues vamos a hacerlo, vamos a salir a caminar en familia por lo menos alrededor de la casa, favorecer otros espacios donde haya esa actividad física, pero de pronto no una actividad física específica que el chico no quiere, por ejemplo, te tienes que montar en la banda o tienes que montarte en, no sé, en la bicicleta estática o hacer otro tipo de actividades, porque lo que va a hacer es más resistencia, ¿de acuerdo? Y ahí lo que voy a hacer es incrementarle la conducta y es que no va a querer. Entonces es mostrarle otras cosas, incluso en algunos momentos no tengo que ser tan específica, es que vamos a hacer ejercicio, ¿sí? Eso es como cuando al niño se le dice tienes que leer, se le vuelve la obligación y le coge pereza, ¿listo? Entonces, ¿cómo yo puedo mostrarle, por ejemplo, hoy la actividad es que vamos a ir, no sé, al supermercado y vamos a ir a comprar la leche, pero hay que caminar 5 cuadras y vamos a ir a pie? ¿Sí? Pero si yo adulto saco el carro para 10 cuadras o para 5, entonces cambiar para que el niño le pueda, digamos, pueda motivarse frente a eso, pero la motivación tiene que ser también interna. Puede ser que por motivación extrínseca se pueda hacer, es decir, que esa sería otra posibilidad, de que si el niño no tiene deseo, yo puedo realizar sí, una especie de condicionamiento. Ok, vamos a entrar tú y yo en una negociación. Vamos a tener estas horas de ejercicio, ¿sí? Y vamos a tener este reforzador. Y este reforzador puede ser que en algún momento yo le dé los famosos 15 minutos extras el fin de semana para que juegue más, ¿sí? Pero entonces yo, adulto, manejo su motivación a nivel externo. Esa podría ser la segunda posibilidad, ¿sí? Muchas gracias, doctora Samira. Queremos recordarles que en el chat está la encuesta en Forms para que la puedan diligenciar ahora. Hay una pregunta, yo pienso que para los dos. Voy a unir dos preguntas. Una dice, porfa, necesito como conocer el derecho del colegio al negar la entrada a mi hijo a las instalaciones de la institución. Y quiero de pronto hacer la segunda que está relacionada. Es un caso de una hija que es muy sociable y el colegio no programó su curso para asistir al colegio, a la presencialidad. ¿Cómo manejarlo? Es decir, en ambos casos hay un querer asistir, pero al colegio por parte del niño, de la niña, del hijo, pero que no se ha permitido su entrada a la institución, enfocado hacia el derecho de pronto del colegio de negar esta entrada y cómo manejarlo en casa. Bueno, digamos que hay una cosa muy importante y es
las expectativas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos hace sufrir más? Esa se llama disonancia cognitiva, cuando yo ya quiero algo y resulta que no se da. O sea, ahí empiezo, hay una pérdida, hay un proceso de duelo. Entonces, es poder explicarle qué es lo que está sucediendo, darle tiempo a ese proceso de duelo donde al principio va a tener mucha rabia, ¿sí? Donde vamos a identificar cuáles son las causas de por qué no, ¿sí? Que pueda entenderlo, pueda significar un poco por qué, pues no, desconozco cuáles fueron, digamos, las situaciones X por las cuales el colegio dijo no, ¿sí? Pero es darle permiso de expresar su rabia, porque la tiene y tiene derecho a su rabia. Lo que no está permitido es de pronto expresarla dañándose o dañando a otros o a otros, ¿sí? A alguna situación. Pero yo tengo derecho a mi lágrima, tengo derecho a la rabia, a la frustración, a la impotencia, y en la medida en que yo pueda sacar esos sentimientos, yo voy a poder realmente elaborar la pérdida, porque es una pérdida, él lo está viviendo como una pérdida, es un duelo, ¿sí? Entonces es acompañar en ese proceso, pero puedo de realmente primero entender, y pues de pronto ahí la pregunta para mí, me faltaron elementos de cuál fue la situación para poder realmente mirar si es una situación de salud o qué fue lo que pasó, y poder a partir de eso, pues me imagino que hubo unas causas muy claras de por qué. Sí, doctora Samira, complementariamente, es una pregunta que también está asociada a la preexistencia de una enfermedad por parte del estudiante y si el colegio tiene esa potestad para poder impedirle la asistencia de manera presencial al colegio. Sí, es un caso muy difícil y así como está el extremo opuesto en el que el niño puede ir, pero los padres por miedo no lo mandan. Miren que tenemos también niños que quieren ir, pero por circunstancias de salud no podemos exponerlo a él, ¿cierto? Porque sería muy doloroso para todos nosotros que un niño con una circunstancia, digamos que de comorbilidad importante, vaya al colegio, adquiera la infección y entonces eso va a generar pues una dificultad muy grande. Yo tuve la experiencia personal, nosotros, nuestra hija menor terminó grado 11, ahora hace pocos meses, y a ellos les tocó terminar casi 2 o 3 meses virtuales, 100%. Entonces al principio ellos lo vieron como que no tenían que madrugar más, bueno, una cosa como muy relajada, ¿cierto? Pero después de un mes de estar únicamente en ese paseo, ya empezaron a generarse mucha ansiedad porque ellos querían ir al colegio, querían ir. Además estaban en 11 y estaban en todo el plan, estaban con todo el plan del grado, ya no se pudieron reunir para tomar las fotos para lo que hacen los chicos en los colegios, con una cantidad de cosas, y de ahí fue un problema serio porque ya se empezó a deprimir, empezó a tener episodios de llanto, literalmente lloraba porque no podía ir al colegio. Entonces, lo que estaba comentando Samira es muy importante. Nosotros como padres no podemos ser ajenos ni podemos, digamos que no, restarle importancia a eso porque es muy importante. Desde el punto de vista de su crecimiento como persona, se le ha vulnerado el derecho de poder compartir con sus amigos. Entonces, digamos que esa parte es importante, que nosotros como padres acompañemos ese proceso de que el estudiante se sienta de que le estamos apoyando, de que es una circunstancia puntual de la vida y de que igualmente tenemos que sacarle un provecho que va a forjar nuestro carácter para el futuro, pero tenemos que hacer ese acompañamiento. Si lo dejamos solo o sola, pues entonces empiezan a entrar ideas de aquellas que ya sabemos y entonces el asunto se puede complicar. Entonces la invitación para todos es, habrá momentos en los que por norma no se puede, acompañemos a nuestros hijos y a nuestras hijas para que ese momento de duelo lo vivan de una manera apropiada y evitar situaciones más complejas. Claro que sí. Acá en el chat también nos hacen una acotación y es que como colegio estamos cumpliendo con un requisito de ley de acuerdo a la resolución 1721, en la cual muy bien, pues digamos, se establece que el colegio debe cumplir con unos requerimientos, unos protocolos de bioseguridad para mitigar los riesgos asociados al COVID, pero también dentro de ese marco de ley, pues hay unos consentimientos informados y el asentimiento de los niños. Entonces, es probable también que ese tipo de consentimientos no se den en un porcentaje importante para poder empezar
los modelos de alternancia, ¿sí? Y desde allí, digamos que el colegio, y de acorde, pues, digamos, a ese marco de ley también, tienen la potestad de definir con quiénes empiezan sus programas pilotos, en qué momento se pueden ir dando esos pasos. Entonces, desde allí, como pidiendo también un poco el concepto de ustedes dos como profesionales, qué podemos pensar ante esto, y también desde lo psicológico, cómo respaldar a esas familias que de pronto están tomando esa decisión de quedarse en casa, y cómo también aceptar que es una posición válida, o para quienes deciden efectivamente volver al colegio, cómo encontrar esa empatía con las familias. Bueno, como les decía, no es una decisión fácil por todos los sentimientos que hay alrededor de esto, ¿sí? Es algo importante cuando yo les decía a ustedes que la decisión, una vez que yo la tome, es importante que yo me mantenga y que pueda entender por qué tomé la decisión, por esta y esta situación, que es válida para mí y puede ser que no sea válida para otra familia. Yo a veces le digo a mis pacientes, mire, como caballo carretillero, así, o sea, usted toma la decisión y no, una vez que la tomó, manténgase en eso. No significa que en el camino usted evalúe otros aspectos y haya una modificación, claro que sí, pero es cuando yo les decía, no todas las personas estamos viviendo, somos de la misma manera esta situación y tenemos X situación. Ahora, comparto muchas cosas lo que dice el doctor, lo que él está planteando en cuanto a que si no hay una comorbilidad y no hay una dificultad, no coloquemos a los niños a que sean ellos los que nos cuidan a nosotros, ¿sí? O sea, si se están dando todas las situaciones, por lo menos reflexionemos. ¿El miedo de quién es? ¿Es del niño o es mío? ¿Sí? Porque si no es como que tu niño, ayúdame, o a tu adolescente, ayúdame a que yo esté tranquilo. Entonces, evaluemos eso con responsabilidad, con tranquilidad, y una vez, el tiempo que se tome, una vez que haya tomado su decisión, amorosamente papá y mamá ideal se la van a comunicar a su hijo, porque esto no es una decisión en familia, sino que se va a comunicar y ya se van a dar los parámetros por qué sí o por qué no. Y habrá momentos donde sí podemos discutirlo con nuestros hijos, pero la organización y la jerarquía aquí va a ser importante para dar tranquilidad y contención emocional. Sí, yo básicamente lo que quería agregar es que hay una encuesta reciente que salió en la revista Semana y dice, el título es, el 60% de los padres no quiere enviar a sus hijos a clases presenciales. Fue una encuesta que se hizo en más de 4.000 padres y dice que el miedo es a que obviamente los niños se contagien de COVID, ¿sí? Según la encuesta, porque tienen miedo de que el colegio no cumpla con los protocolos de bioseguridad. O sea, cuando ellos hacen la encuesta y son más específicos, entonces, obviamente yo no he visto la encuesta en detalle, pero pues es lo que dice el reporte, es el temor a que el colegio donde está matriculado su hijo no cumpla con los protocolos de bioseguridad. Entonces, eso es algo, primero pues no tengo una tableta, no tenemos una tableta para decirle, tomes esto y tranquilo, no, porque ahí tenemos que llegar a hacer acuerdos, ¿sí? Tanto institucionalmente los colegios tienen que de una manera transparente y clara mostrarle a los padres, miren, estas son las normas, si tu hijo o tu hija está dentro de estas consideraciones, pues con mucho pesar y lo lamentamos mucho, pero vamos a hacer un acompañamiento especial. Ya esa parte pues se la dejo a los colegios para que la miren, un acompañamiento especial a ese niño que quiere ir, pero que por una circunstancia de salud no puede hacerlo, ¿cierto? Entonces, bueno, no sé, pero para ese niño que quiere ir, pero que el padre tiene miedo, es el momento, yo creo que ese es el verdadero reto que tenemos ahora como sociedad. ¿Cómo quitarnos ese miedo? ¿Cómo lograr sacar de nuestra mente de que si mi hijo puede disfrutar nuevamente su colegio con las garantías que me ofrece una institución donde está, ¿por qué no? ¿Ya? Entonces, mi invitación es esa, es a que trabajemos juntos, trabajemos de la mano, ¿sí? De una manera transparente en el colegio, a la página de internet y a la página de internet del Colegio Cañaverales, y me di cuenta de todos los esfuerzos que están haciendo para garantizar de que los niños, las niñas, los adolescentes vayan en un ambiente de tranquilidad, de seguridad, para que retomen nuevamente todo esto que nos ha costado tanto construir desde hace tanto tiempo y no perder esa magnífica oportunidad que en esta circunstancia de reto inmenso para todo el mundo
los vayamos a tener a ellos confinados porque yo como padre tengo miedo. ¿Ya? Entonces, es algo a veces difícil de entender y nadie tiene la verdad revelada y nadie puede tener la respuesta exacta. Pero sí podemos llegar a concertar, a conversar, a decir, mira, tienes miedo, ok, y también es válido que tengamos miedo, ¿cierto? Pero ¿hasta qué punto ese miedo es infundado, ¿cierto? Por tantas noticias que vemos y porque no le damos la oportunidad a que ese niño, esa niña, ese hijo mío, esa hija mía pueda disfrutar del ambiente que merece y que tiene a su disposición. Vale, perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta para la doctora Samira. Doctora Samira, adicional a lo que se comenta de comerse las uñas, mi hijo presenta resequedad en manos y mejillas y esta semana se ha quejado de dolor estomacal. ¿Podemos pensar que es un cuadro de ansiedad severo? Bueno, yo ahí pediría también que lo evalúe pediatría, ¿sí? O sea, digamos que cuando hay ese tipo de signos que sí pueden ser emocionales, no quiero dejar todo lo emocional. Yo siempre pido descartar desde la parte médica, ¿sí? A ver qué está pasando. El doctor ya mandará, el pediatra manda, hace la evaluación y se pueden ir haciendo las dos cosas para ver qué está pasando. Entonces yo no dejaría de lado la parte médica y podría mirar también la parte emocional, qué está sucediendo. O sea, muchas veces estos dolores es angustia, pero no quiero calificar todo como angustia, hay que entrar a mirar. ¿Sí? Doctor, yo creo que en eso también usted puede. Sí, es cierto, estoy de acuerdo con Samira y digamos que hay ciertas cosas en pediatría que nosotros valoramos mucho y somos muy prudentes y el dolor abdominal es uno de ellos. Entonces un dolor abdominal a veces de una manera, digamos, un poquito liberal puede manejarse, pero desde el punto de vista personal, y eso lo compartimos la mayoría de pediatras, el dolor abdominal debe evaluarse porque evidentemente pues toca, si yo descarto algo funcional, entonces hasta que esté seguro de que no tiene nada en ese abdomen, entonces yo ya puedo empezar a pensar y decirle, Samira, yo pienso que el niño, mira, tiene toda esta valoración, no hemos encontrado nada y pensamos que puede haber un componente que tú nos puedes ayudar a evaluar. Entonces igualmente ya hará su valoración y encontrará seguramente algunos elementos para poder calificar si depende o no de ello. Pero sí es importante una evaluación médica para él. Nuevamente, muchas gracias por toda la apertura que han tenido el doctor Delgado y la doctora Samira con cada uno de los interrogantes de los padres de las comunidades educativas del Colegio Alemán y del Colegio Cañaverales. Estamos a punto de cerrar. Tenemos un par de preguntas más para dar, digamos, claro cumplimiento a la programación que les habíamos establecido al inicio. Hay una pregunta para la doctora y es, ¿qué tipo de ejercicio, bueno, para alguno de los dos, ¿qué tipo de ejercicio podrían hacer los docentes para el manejo y el cuidado de la voz? Bueno, yo lo voy a responder, perdón, como fonoaudióloga que también soy. Y es que en este momento hay abuso vocal necesariamente, ¿de acuerdo? Entonces, para mí hay una cosa que me encanta y es la respiración. La respiración es un sedativo natural. La respiración es el motor para que tú puedas expresar la parte en el habla, ¿sí? Empiece a trabajar esa respiración de tipo abdominal, de que yo haga consciente también a los niños que si estoy en presencial, no debo hablar en presencia del ruido. Hacer fuerza a nivel de mis cuerdas vocales, entonces voy a ayudar, digamos, a que ellos sepan ese manejo de la voz, que nos tenemos que cuidar y todos los beneficios que esto tiene. ¿Sí? Por eso hablamos de coordinación fonorrespiratoria. Entonces es no aumentar la voz, no gritar, no hablar en presencia de ruido. Recomendaciones, por ejemplo, debo constantemente estarme hidratando con agua al clima. ¿Listo? No es agua helada ni agua muy caliente. Si está haciendo mucho calor, pues le podré colocar un hielo. Después debo hacer reposo vocal. Los tapabocas lo que hacen es que tú tienes que hacer más esfuerzo. Entonces, con mayor razón, tengo que hidratarme de manera continua. Evitar, por ejemplo, después de que yo he hablado, salir a cantar o hacer otros tipos de esfuerzo vocal que me produzcan finalmente una irritación y se dé una disfonía, lo que habitualmente la gente llama como ronquera. El principal abuso vocal, pues es el carraspeo. Este tiene que eliminarse de manera completa. Entonces yo pienso que enseñando nosotros mismos haciendo el autocuidado vocal, también podemos ayudar a los chicos a que aprendan porque la voz pues la tenemos toda y es nuestra herramienta de trabajo. No adiciono nada más porque quedó extraordinariamente expuesto. Gracias.
Bueno, perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta ¿qué invitación se le puede hacer a los adolescentes de los últimos años para volver en alternancia, puesto que algunos se están sintiendo muy cómodos en casa? Era lo que era, pues yo creo que era un poco lo que les decía. Esta es una de las dificultades y está pasando no solo con los adolescentes y no con los adultos, ¿sí? Con los adultos. Hay muchos adultos y adultos que no quieren regresar porque encontraron que yo trabajo desde mi casa, me levanto más tarde y hay otro tipo de cosas. Entonces, pues es llevarlos a que esta es la realidad y nos tenemos que reacomodar, tenemos que readaptarnos a esta realidad. Y la realidad es que no nos vamos a quedar atrás. Esto fue en la principal, digamos al principio cuando se dio esta situación, pero paulatinamente con la responsabilidad del caso tenemos que empezar a volver, ¿sí? Entonces hay cosas que digamos no van a ser negociables. ¿Sí? No van a ser negociables. Si yo, digamos, como adulto he definido que el niño cumple las condiciones y que va a ir 2, 3 días en alternancia, hay unos colegios que lo están haciendo por horas, pues es acompañarlo de que es importante hacerlo para su crecimiento. En pocos años él está fuera y en el momento en que él aprenda de esta situación de una manera reflexiva y madura, va a poder el día de mañana tener experiencias previas donde me angustié, atravesé mi angustia y lo logré. Y voy a tener esas experiencias previas para poder responder a nuevos retos que indiscutiblemente me va a presentar la vida. Totalmente de acuerdo. Y simplemente para añadir algo más. Los adolescentes están en una etapa muy especial de su vida, ¿cierto? Entonces empieza una serie de cambios, no solamente a nivel físico, sino también emocional, por supuesto, y en cierta forma hay cierto reto, ¿no? Por ese adolescente que se da cuenta ya de muchas cosas que él puede hacer y eventualmente puede decidir por sí mismo. Pero digamos que el tema del colegio, en este caso, yo estoy de acuerdo con Samira, nosotros como padres tenemos en cierta forma una obligación de generar una atmósfera o un ambiente para tratar de persuadir de una manera adecuada sin tener que obligar, porque no se trata de eso. Se trata de mostrarle cuáles son las verdaderas ventajas de que él siga compartiendo y si es su penúltimo o su último año escolar, de compartir con sus compañeros en el colegio, si lo puede hacer, si no tiene comorbilidades y si tiene esa posibilidad. De verdad que las ventajas y la invitación para todos los padres que nos están escuchando es, por favor, aprovechen que los colegios están ofreciendo todas las garantías para que su hijo o su hija vuelva al colegio. Así sea 1 o 2 o 3 veces por semana, algunos colegios lo hacen, pues no tengo claridad cómo puedan estarlo haciendo ustedes, pero por favor, desen esa oportunidad de que su hijo o su hija, si lo puede hacer, vaya al colegio. Quedarse en casa tiene beneficios, pero créanme que tiene más desventajas si se va a quedar en casa. Y yo estoy seguro que el colegio está haciendo todos los esfuerzos para poderle garantizar a los estudiantes y al grupo directivo y al grupo de profesores que se pueda seguir prestando una educación de calidad para lograr los objetivos de aprendizaje que se desean y que se quieren. Entonces, además porque mejor ambiente no puede haber. Yo estoy seguro que aprender matemáticas es mucho mejor con mi profesor allí que a través de una pantalla. O sea, eso es innegable y tal vez la invitación especial es esa. De tal manera que los invito muy cordialmente a todos para que se den la oportunidad. No quiero que quede en el ambiente que estamos incitándolos a que todo el mundo vaya al colegio. Queremos que sean conscientes de que el colegio alemán, Colombo Alemán y el colegio Cañaverales están poniendo a disposición y dando todas las garantías desde el punto de vista de bioseguridad que están establecidas en la norma para que nosotros o ustedes como padres puedan enviar con tranquilidad a sus hijos al colegio. Entonces, por favor, aprovechenlo porque estos chicos que van al colegio hoy serán los adultos del mañana que van a escribir la historia para todos nosotros. Bien. Andrés, adelante. De verdad que ha sido muy valioso para todos. Creo que este espacio, las intervenciones, los aportes, los comentarios
la perspectiva médica y psicológica que ustedes nos han abordado el día de hoy, creo que permite generar unas reflexiones, ya lo decía el doctor, y creo que en ese sentido, tanto desde el Colegio Alemán como el Colegio Cañaverales y en cabeza de sus rectores y todo el equipo humano, pues se ha trabajado arduamente en poder dejar todo listo, en establecer programas que permitan hacer pilotajes y que permitan ir dando esta transición de una manera prudente, de una manera segura para todos. Esa también ha sido, digamos, como la visión. Esperamos que este proceso que muchas familias seguramente empiezan a vivir se vaya fortaleciendo día a día, que con el paso de toda esta transición podamos gradualmente ir haciendo que ese proceso sea lo mejor para todos, tanto para los niños en su experiencia de ir al colegio, como para los padres de familia que van a tener esa experiencia, que van a tener esa expectativa de dejarlos, de encomendarlos a ese lugar en el que pues ya hace 8 meses tuvieron que abandonar por todas las razones que conocemos, pero que con mucha seguridad todos estamos añorando nuevamente que los chicos empiecen a volver. Andrés, te pido perdón y te pido permiso porque yo quisiera, ya que estamos cerrando, quisiera cederle la palabra a Samira, porque pues digamos que desde su perspectiva de psicología como tal, me encantaría escuchar de parte de ella una reflexión final para todos nosotros, porque yo también me incluyo allí, ¿cierto? Entonces, sabemos que es un reto verdaderamente grande para todos y Samira, tú que has tenido la oportunidad de ver tan de cerca todos estos problemas, ¿cuál sería como ese mensaje tuyo para que nosotros podamos darnos esa oportunidad y darle la oportunidad a nuestros hijos para que vuelvan de una manera segura al colegio? Claro, yo pienso que es una oportunidad invaluable de crecimiento personal y de crecimiento familiar y social, que es lo que estamos viviendo. Una idea que estaba todo el tiempo pasando por mi cabeza es, no tengamos miedo de que si mandamos a nuestros niños y se presenta un caso, porque seguramente se puede llegar a presentar, no es que nos vamos a devolver en el proceso. Todas estas cosas son esperadas y en el momento en que yo pueda estar tranquila, que pueda entender el para qué se presenta esto en mi vida, qué estoy aprendiendo yo, voy a poder resignificar esta situación y verlo como una gran oportunidad de crecimiento. Piensen ustedes cuánto han crecido en estos 8 meses. Y si este crecimiento que hemos tenido de cuando nos hemos cuestionado cómo nos rindió la plata al principio, ¿se acuerdan? Cuando no salíamos. Entonces, es muchas de las cosas que cuando empezamos a realmente a valorar el helado y la llegada del mensajero cuando te traía el paquete, cosas que antes no mirábamos, si esto me dio la oportunidad de crecer, valió la pena. Y estas dificultades que hemos tenido, en mi concepto, han valido la pena. Han sido difíciles, sí, pero lo vamos a poder lograr y lo estamos logrando. Y cuando pase el tiempo vamos a poder mirar atrás y poder decir con orgullo, lo viví, aprendí, sudé, crecí de manera integral y acompañé a mi familia. Muchas gracias, doctora Samira. Muchas gracias, doctor José Fernando. Creo que este espacio ha sido muy valioso para todos, desde el punto de vista humano, social, algunos como papás, como familias, como docentes, como acudientes, pero todos esperando y queriendo lo mejor, que suceda lo mejor y tomar nuevamente la mejor decisión en el caso de cada uno, con todas estas herramientas y esta nueva información, poder sentarse un poco más tranquilos en casa, conversarlo de pronto más abiertamente, poder expresar las dudas que hay en familia, los puntos de vista y bueno, lograr un acuerdo en familia para, nuevamente digo, tomar la mejor decisión que va a ser la mejor decisión para cada familia. Entonces, gracias a ustedes por su disposición, por su disponibilidad, por su amabilidad, por toda esta entrega que nos han hecho en estos días como profesionales y como seres humanos. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por la invitación. Samira, ha sido
muy agradable compartir contigo, porque la verdad es que aprendí yo también un montón. Así es que nos seguimos viendo. Y gracias, Andrés, gracias, doctora Luz Ángela, por la invitación, y estamos siempre para servirles. Muchas gracias a todos. Y de igual manera para todos los padres asistentes, para quienes nos compartieron sus preguntas, sus inquietudes y seguramente las preocupaciones. Esperamos que este espacio haya aportado en ese proceso que todos estamos viviendo para volver a ese modelo de alternancia. Les recordamos que tenemos en el chat de este conversatorio, está disponible la encuesta. Agradecemos que por favor la diligencien y recuerden que también vamos a compartir este conversatorio a través de un link, a través de los canales oficiales de cada uno de los dos colegios. Yo creo que de esta manera finalizamos. Nuevamente, muchas gracias y que tengan una buena noche. Buenas